Hola, soy Abel74. Muchos países y ciudades están ya en el nivel de contagio comunitario. Lo que se necesita con urgencia son comunidades cerradas. Cada barrio, cada distrito, cada zona tienen que cerrarse lo más pronto posible. No tiene sentido que la única protección de las personas sean las paredes de su hogar. Tiene que haber una línea de defensa alrededor de los hogares, zonas seguras dentro de una ciudad, perímetros alrededor de cada comunidad cerrada. Los países se han cerrado, pero también tienen que hacerlo en todos sus niveles. Regiones, provincias, condados, ciudades y especialmente barrios. ¿Por qué se ha propagado el virus? Es por la forma en que han sido diseñadas las ciudades. Ciudades de 100.000, 200.000, medio millón de habitantes. Son el terreno fértil para el virus, debido a que, por su tamaño, obligan a las personas a realizar largos recorridos. Y si una persona va de un punto a otro punto, de un extremo a otro extremo, atravesando la ciudad, es muy peligroso si esta persona no sabe que tiene el virus. Los mercados van a convertirse en focos de contagio masivos si no se toman medidas apropiadas. Es por eso que las comunidades cerradas necesitan 5 cosas elementales. Primero, un área comercial donde personas de escasos recursos puedan salir a vender un bien o un servicio 1 o 2 veces a la semana. Esto es debido a que una persona de escasos recursos no puede hacer la cuarentena de la misma forma en que lo hace una persona de clase media o clase alta. Tiene que flexibilizarse la cuarentena para quienes lo necesitan. En segundo lugar, un supermercado comunitario para evitar la aglomeración de vendedores. Si un vendedor deja su producto en el supermercado se encarga de venderlo. Así se evitará que una persona deambule por la calle vendiendo o se instale en la calle durante todo el día. En tercer lugar, se necesita 2 centros médicos, uno para casos de COVID-19 y otro para casos no relacionados con el virus, con el fin de que las personas vayan a un centro médico sin ningún temor. En cuarto lugar, un centro comunitario donde estén las autoridades del lugar, encargadas de supervisar el cumplimiento de la cuarentena y de las normas sociales. En quinto lugar, puestos de vigilancia, para que vigilen el perímetro y el ingreso a la comunidad cerrada. Nadie entra, nadie sale, sin un estricto control, y solamente en casos muy necesarios. Por ejemplo, un camión con suministros. Lo que sucede en los países desarrollados es una llamada de alerta para el tercer mundo. Si el número de contagios se dispara, igual que en los países desarrollados, será un desastre. Pero aún es tiempo de detenerlo, evitarlo, si se toman las medidas con sentido común. El hecho que un barrio se cierre no significa que
se actúe con egoísmo o falta de solidaridad. Si un barrio no deja ingresar personas o vehículos, es para no dejar pasar el virus. Es simple sentido común. No significa que cada comunidad cerrada actúe por su cuenta. Todas tienen que integrarse y ayudarse mutuamente. Si una comunidad cerrada tiene contagiados con el virus, muchas personas no van a poder salir de sus hogares. Y es ahí donde van a necesitar ayuda de las demás comunidades. En alimentos, medicamentos, personal médico y otros. El objetivo de las comunidades cerradas, el plan A, es reducir el radio de circulación de las personas. Es la circulación de las personas, producto del diseño de las ciudades, lo que ha generado la rápida propagación del virus. Si se reduce al mínimo el radio de circulación, aunque una persona tenga el virus, el impacto del contagio será mínimo. El barrio es el núcleo de un país. Es lo que más tiene que protegerse, porque solo hay casas con familias en su interior. No es lo mismo que una región con vastos territorios despoblados, inhabitados. En un barrio solamente hay vidas humanas. No se puede vigilar cada kilómetro de las extensas fronteras de un país. Tampoco cerrar por completo una región o una enorme ciudad. No se puede hacerlo al 100%. Pero un barrio sí se puede. Incluso se puede cerrar físicamente. Es posible. La primera línea de contención de un país son sus fronteras nacionales. Y luego tienen que activarse las demás líneas de contención. Provincias, condados, ciudades y finalmente barrios. ¿Qué va a ser el blindaje para proteger a la población? Si el plan A no funcionara, tendría que optarse por otro plan que nadie quiere. Sería el plan B. Este sería el peor de los escenarios. Pero de todas formas hay que estar preparados. Hay que tener fe. La fe. La fe en Dios es lo más importante. Muchas gracias. Hasta la próxima.